están? Y bienvenidos a su programa favorito de todas las tardes, Fórmula Friki. ¿Cómo la están pasando? Espero que estén teniendo un día muy lindo y muy espectacular. Nosotros aquí estamos muy emocionados porque venimos con un capítulo que va a ser un poco real y un poco virtual. Vamos a ver si agarran un poquito ahí la pista, chicos. Pero bueno, vamos a empezar con la intro de siempre, chicos. Mi nombre es Guillermo y si tú me quieres seguir en las redes sociales, me puedes conseguir en Instagram como @GuilloHF. Eso es una GILLOHF. Y chicos, yo siempre los invito por ahí a que me escriban, a que me comenten, a que vean mis historias. Y si tú quieres que te mande un saludo aquí en vivo y en directo, por favor escríbeme. Y yo aquí con muchísimo amor te voy a mandar un saludo a Pepito, a Juanito, a Fulanito y a todo el mundo allá en la casa. Pero el día de hoy yo estoy muy bien acompañado por la elegancia de Francia prácticamente. Estamos aquí básicamente con nuestro cosplayer favorito, Juan. Hola chicos, un gusto, ¿cómo están? Yo estoy aquí súper agradecido de tener la oportunidad, como siempre, de compartir con ustedes nuestro público y en este programa que a todos nos encanta, Fórmula Friki, para que aprendamos todo lo del mundo geek, friki y demás. El día de hoy, bueno, como ya vieron, me encuentro con Guillermo, pero bueno, es momento de repasar mis redes sociales para que me puedas escribir, podamos conversar, puedan ver los distintos cosplays en los que estoy trabajando y eventos a los que asisto. Síganme en Instagram como j_Ávila Cosplay. Allí van a descubrir todo eso y mucho más. También, si tú quieres enterarte todo lo que el programa está preparando para ti, distinta programación, también ver de qué temas hemos hablado o hacernos sugerencias, puedes escribirnos por formula.friki. Yo sé que allí vas a encontrar una comunidad increíble, que hablando de comunidades y Fórmula Friki, tenemos el grupo ideal para ti, tenemos el grupo de Fórmula Friki en Facebook, para que conozcas personas geniales, para que nos envíes dibujos increíbles y para que seas parte aún más de esta comunidad. Por último, faltan las redes del canal, pero eso me los va a decir mi compañero Guillermo. Claro que sí, chicos. También tenemos las redes de nuestra queridísima casa, que es Ávila TV. Tenemos nuestro YouTube, que es Ávila TV. Ahí puedes ver otros capítulos de Fórmula Friki y qué otro tipo de programación tenemos para ofrecer. Y últimamente, chicos, también estamos transmitiendo por YouTube. Así que si tú estás allá en casa y estás pensando, ¿será que yo le quiero compartir a mi amigo para que vea los episodios de Fórmula Friki? Pero capaz él no tiene acceso a su televisión o qué sé yo, chicos, lo puede ver por YouTube en Ávila TV. Y también muy importante, nos puedes conseguir en nuestro Instagram como Ávila TV Vibra, muchachos. Ávila TV Vibra, yo siempre lo hago 2 veces, siempre queda muy chévere, chicos. Pero bueno, esas son las redes sociales de nuestro programa y nuestra queridísima casa Ávila TV. El día de hoy vamos a estar conversando sobre videojuegos de realidad virtual. ¿Qué es para ti la realidad virtual? ¿Alguna vez has jugado? ¿Sabes más o menos qué es? Bueno, para mí la realidad virtual son aquellos juegos, experiencias que te sumergen dentro de la inmersión del mundo en el que estés. Por ejemplo, hay distintos aparatos o vamos a decirle dispositivos que te permiten estar más cerca de la tecnología, pero eso lo vamos a descubrir más adelante. Antes de adentrarnos por completo en eso, me gusta mencionar siempre lo que siempre comentamos aquí, que tenemos en nuestra comunidad artistas increíbles y en pantalla estarán viendo algunos de sus dibujos. Tenemos personas que hacen dibujos de animes, de series de televisión, de comiquitas y demás, incluso que nos dibujan a nosotros. Wow. A mí me gustan muchísimo los dibujos que han hecho de Dragon Ball, he visto por ahí alguno de Deltarune y tienen gran calidad y cantidad de trabajo. Si quieren saber cómo traer sus dibujos aquí para que puedan mostrarse en Fórmula Friki, solamente tienen que dirigirse en la avenida Urdaneta, en la ciudad Caracas, a la Torre Phelps. Y en el piso de abajo, vamos a decirle, en la recepción, entregas tu dibujo y dices, yo quiero que salga en Fórmula Friki. Con mucho gusto te lo van a recibir y puede salir en alguno de nuestras transmisiones. También muy importante que ese dibujo lo firmen y le pongan la fecha para que cuando nosotros aquí en vivo y en directo lo estemos mostrando, también poder mandarte un saludo en la casa, porque imagina que tenemos una obra de arte tan pero tan bonita y espectacular y no sabemos de quién es. Entonces muy importante que lo firmen, chicos, y los mejores dibujos nos van a estar acompañando en nuestro queridísimo corcho o pancarta que tenemos aquí atrás y no va a estar con nosotros todos los días en todos los episodios. Ustedes ya saben que a mí me pueden regalar cualquier dibujo de la leyenda de Zelda o últimamente Kimetsu no Yaiba, porque chicos, la verdad es que se va a poner muy buena esta serie. Ustedes saben que a Simón cualquier personaje de Dragon Ball y si no me equivoco a nuestra queridísima Akira, cualquier personaje de Resident Evil. A mí me gusta mucho, chicos. Pero bueno, muchachos, no se vayan para ninguna parte, que nosotros ya venimos con la realidad virtual en los videojuegos aquí en Fórmula Friki.
Chicos, chicas, volvimos a Fórmula Friki. Espero que en este pequeño descanso hayas aprovechado el tiempo para buscar una mejor ubicación donde sentarte, estar cómodo, tener tus snacks para disfrutar del capítulo del día de hoy, porque vamos a hablar sobre la realidad virtual. Pero ¿sabes qué es la realidad virtual? Eso lo vamos a comentar más adelante. Como dato curioso, déjame mencionarte que la realidad virtual, a pesar de sonar moderna, lleva muchos años, casi un siglo existiendo, y no solamente en los videojuegos, que por cierto, el día de hoy es enfocado en los videojuegos, sino en el entretenimiento en general. Antes de empezar con el tema, existieron muchos intentos, tanto del cine como la televisión, de volvernos más inmersos o meternos más en la experiencia de lo que estuviésemos viendo y disfrutando. Así que el día de hoy vamos a descubrir cuáles fueron esos intentos de años pasados para lograr que los videojuegos te centren en esa inversión. Pero te recuerdo que no estoy solo, estoy acompañado de mi compañero Guillermo. Claro que sí, chicos. Hablando de la realidad virtual, a mí me gusta mucho porque normalmente la realidad virtual se describe como VR, que es inglés para Virtual Reality, que es, bueno, realidad virtual sencillito. La verdad es que uno piensa que, como tú bien dices, es una tecnología un poco muy moderna. Yo por lo menos la descubrí en eso de los 2010, se puede decir, cuando estuvo muy de moda el Oculus Rift. Y la verdad que era muy divertido porque había muchos juegos de miedo o de terror que usaban este tipo de realidad virtual. Pero el día de hoy vamos a descubrir que, como tú bien dices, la realidad virtual tiene prácticamente desde y finales de los 80 e inicio de los 90 intentando entrar al mercado, pero la verdad es que ha sido un poco difícil. Y es que la realidad virtual es una de las tecnologías más revolucionarias y avanzadas de los últimos tiempos. Esta simula un entorno o una experiencia a través del uso de dispositivos especializados, como cascos o gafas de realidad virtual. La RV aísla el usuario del mundo físico para sumergirlo por completo en un entorno digital. El objetivo principal es generar una sensación de presencia, haciendo que el usuario se sienta como si realmente estuviera en el lugar simulado. La RV no es solo un conjunto de imágenes, es una experiencia multisensorial. A través de la combinación de gráficos en 3D, sonido envolvente y otros estímulos como vibraciones, la realidad virtual engaña los sentidos para crear una ilusión convincente, lo que permite una interacción más natural y dinámica donde los movimientos de la cabeza, el cuerpo y las manos se traducen en acciones dentro del entorno virtual, abriendo la puerta a un sinfín de aplicaciones en campos tan diversos como la educación, la medicina, la arquitectura e incluso el entrenamiento militar. A mí me gusta mucho la realidad virtual, he tenido muy pocas experiencias en mi vida para poder experimentarla, pero la verdad es que siempre que lo voy a intentar me da un poquito de miedo porque no sé si llegaste a ver el anime Sword Art Online. Conozco el concepto, no lo he llegado a ver, pero sé de qué trata. Bueno, es prácticamente un anime, sí, pero donde un chico usa la realidad virtual para entrar en un mundo y termina quedando atrapado. Wow. Y la verdad es que no te puedo mentir que cada vez que intento probar un casco de realidad virtual, sí me recuerda mucho ese anime. Es como que, bueno, si yo me quedo atrapado aquí, es un poquito difícil. La verdad es que la realidad virtual lleva muchísimos años intentando entrar en el mercado, pero la verdad es que antes la tecnología no era lo suficientemente avanzada y hoy en día, bueno, se está puliendo un poquito más, pero es un poquito complicado hacer una tecnología que se adapte para todo el mundo. Y de hecho sigue habiendo muchísimos efectos secundarios. No sé por qué pasa o cómo aplica exactamente, pero hay muchísimas personas que la realidad virtual les da mareos, les da vómitos y la verdad es que yo no he sido ese caso, pero sí conozco un amigo muy cercano que le ha pasado. Vamos a ver un poquito de material sobre esta realidad virtual y ya volvemos. Wow, chicos, Skyrim, nada más y nada menos que ha sido una de las últimas grandes entregas de realidad virtual de parte de Bethesda. Ustedes sabrán que The Elder Scrolls es una saga muy grande y muy extensa sobre un poquito de fantasía oscura o dark fantasy, y de hecho esta entrega fue original del 2011, si no me equivoco, pero en el 2017 sacaron su versión de realidad virtual y está tan pero tan bien diseñada y la comunidad es tan pero tan fan que incluso hay mods para que tú tengas tu casco con micrófono y tú incluso puedas decir Fus Rodá en la vida real y el personaje hace ese grito tan característico del videojuego.
Wow, increíble. Yo no conozco muchísimo de The Elder Scrolls, pero ya sé que eres todo un fanático. Sí soy. Ya con eso le dimos la introducción al tema de hoy, los videojuegos con la realidad virtual. Con lo que mencionabas hace un rato, la realidad virtual a día de hoy no ha logrado calar perfectamente con la gente, porque como tú lo mencionas, existen efectos secundarios derivados del estilo de juego, de manera que esto al momento de ponerte los cascos, te marea, te da ahí, y bueno, todo eso se está intentando resolver. Pero bueno, volvamos al tema y comentemos un poco de sus inicios. Aparte de sus usos en todos los ámbitos, la realidad virtual también se utiliza en el campo del entretenimiento y los videojuegos. Son un ejemplo perfecto de este uso. Los videojuegos en realidad virtual permiten crear una experiencia interactiva y dinámica, pudiendo sumergir de manera más ligera a los jugadores en mundos mucho más inmersos, creando una sensación de presencia y participación que va más allá de lo que ofrecen las consolas tradicionales. Aunque el día de hoy la realidad virtual la asociamos con dispositivos de alta tecnología como el Oculus Rift, el HTC Vive o el PlayStation VR, sus orígenes se remontan a varias décadas, mucho antes de lo que se convirtiera en un fenómeno comercial. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte experimentación, los prototipos y una visión futurista que sentó las bases para el desarrollo de una tecnología revolucionaria que marcó un antes y un después en el desarrollo de todo tipo de ámbitos. Como les mencionaba, esto no solo se utiliza en los videojuegos, pero los videojuegos fueron la base para permitir que esta tecnología se diera a difundir y a conocer entre todo el mundo, ya que no solamente lo utilizaban en entornos profesionales para crear, dibujar, diseñar, construir planos y demás, sino que cualquier persona podía dirigirse a su tienda de tecnología más cercana y comprar alguna consola o un dispositivo que conectar a otro para poder vivir estas experiencias. Yo personalmente tuve la oportunidad hace unos añitos de probar un VR, no les sé decir cuál es específicamente, pero me divertí muchísimo. Tuve la oportunidad de jugar un shooter, un juego de velocidad y eran bastante divertidos. ¿Tú en qué otros juegos has jugado en VR o no has tenido mucho contacto? La verdad es que no he tenido mucho contacto. Probé alguna vez uno de estos simuladores como de montañas rusas, que son bien chéveres porque son bien entretenidos, y la verdad es que el VR sí te da muchísima la perspectiva de que estás a punto de caer en una montaña rusa, y aparte que si lo logras combinar con un poquito más de, herramientas alrededor, ya sea un ventilador, viento o incluso agua, vas a hacer la experiencia muchísimo más inmersiva. A mí, de hecho, el VR me llega a dar un poquito de miedo en el sentido de que la tecnología avanza demasiado rápido. E incluso hace 10 años todavía tenemos los VR, que bueno, tienes tu casco, pero estás jugando con las manos en el teclado o con un mando. La verdad es que, digamos que ese ámbito de las manos llega a romper un poquito lo inmersivo de la experiencia. Pero hoy en día ya tenemos otros tipos de mandos que son muy interesantes, que incluso te permiten simular las manos dentro de eso. Pero vamos a comentarles un poquito sobre los inicios de la realidad virtual, porque la primera instancia que tenemos es el Virtuality Arcade de 1991, que el Virtuality fue uno de los primeros intentos de la realidad virtual a un entorno comercial y accesible para el público general. Aunque fueran salas de arcade, su principal innovación fue ofrecer una experiencia de inmersión más avanzada que las consolas domésticas de la época, con gráficos 3D poligonales y captura de movimiento. Los jugadores usaban un casco voluminoso en algunos modelos y un controlador de mano o incluso una plataforma para los pies, lo que permitía una interacción más natural. La Virtuality Arcade poseía una pista en primera persona que respondía a los movimientos del jugador. Esto era revolucionario para el momento, ya que la mayoría de los juegos en 3D se controlaban con un joystick o con un teclado. Existían configuraciones de un solo jugador y algunas permitían multijugador en red. ¡Wow! Multijugador de realidad virtual en 1991, chicos, esto es un hito, porque esto creaba una de las primeras experiencias de videojuego competitivo en realidad virtual. Algunos de los juegos más destacados de la Virtuality Arcade fueron Tactile Nightmare, Legend of the Sword y Grid Busters. Me gusta mucho. La verdad es que lo que estamos viendo en pantalla me da muchísima nostalgia, porque la verdad es que estos primeros intentos de virtual reality, la verdad es que se veían un poquito toscos, ¿no? Claro, estamos comparando con el 2025, donde la tecnología ha avanzado muchísimo, pero la verdad es que el primer intento de estas consolas, chicos, la verdad fue 100% revolucionario, y me gusta muchísimo que de las primeras instancias que hayamos tenido en la tecnología en general sobre realidad virtual haya sido específicamente aplicada a los videojuegos. Me gusta bastante porque también fue un campo perfecto para la experimentación, mostrárselo al público y que ellos dieran su feedback. Pero es momento de ver un poco de cómo fueron estos inicios en los videojuegos de la realidad virtual.
genial. Ahí era un poquito de Virtuality Arcade y bueno, estos fueron los primeros ejemplos de cómo esta tecnología permitía a las personas sentirse metidas en el juego. Pero bueno, no te vayas, acércate porque vamos a estar hablando mucho más sobre los videojuegos en realidad virtual. Así que no te despegues de la pantalla. Chicos, ¿cómo están? Volvimos a Fórmula Friki. Te recuerdo que el día de hoy tenemos un episodio especial en donde te vamos a contar toda la historia y cómo fueron los inicios de la realidad virtual en los videojuegos. En el espacio anterior te contamos un poco de por qué se decidió hacer esto y cómo los videojuegos fueron la plataforma ideal para permitir que esta experimentación fuera capaz de darse a conocer al mundo, porque la realidad virtual ya existía, pero no en los videojuegos. Y cuando salió, le permitió a todo el mundo hablar. Les recuerdo que el día de hoy no estoy solo, estoy con mi compañero Guillermo. Y es momento de presentarte las primeras consolas que dieron vida a esta tecnología, que el día de hoy está cada vez más presente y que en cada entrega se va refinando muchísimo más y permite que tú tengas una inmersión total en el videojuego que estés jugando. Claro que sí, chicos, y hablando de estas consolas, la verdad me faltó comentarles en el segmento anterior, pero me llamó muchísimo la atención porque estuvimos comentando, bueno, sí existen los lentes de realidad virtual, pero siempre han sido con un mando o con un teclado, y la verdad es que últimamente es que estamos viendo un poquito más de joysticks, en el sentido que emulan un poquito más las manos e incluso los movimientos de los dedos específicos. Pero estábamos viendo ese Virtuality Arcade de 1991 que contaba con un factor que casi no se ve hoy en día, que es la plataforma de los pies, lo cual lo hace muy interesante porque logra emular ya sea la caminata o el correr de la misma persona, haciendo que la experiencia sea muchísimo más inmersiva. Yo creo que hoy en día no se ve tanto porque la verdad puede llegar a ser un poquito aparatoso el hecho de tener en tu habitación, tu cuarto o tu sala de gaming como que esta jaula. Tosco. Prácticamente es un poquito difícil tenerlo en la casa, pero la verdad es que me gustaría invitar a muchísimos estudios a ver qué tipo de tecnología pueden revolucionar para hacer que este aparato o esta plataforma de los pies sea muchísimo más comercializable y sea más interesante, porque la verdad a mí me encantaría sinceramente jugar un shooter o un Skyrim caminando en la vida real. ¿Tú te imaginas? Sí. Eso creo que estaría muy interesante. Bueno, yo tengo conocimiento de que hay compañías las cuales se están encargando de dar vida a estos dispositivos de movimiento omnidimensional para permitirte, sin necesidad de estar amarrado a nada, poder caminar en cualquier dirección y que la misma plataforma te mueva. Pero bueno, aún estamos un poco lejos de ver eso disponible para nosotros, para comprarlo. Eso todavía está en campos de experimentación, pero lo que sí me gusta muchísimo de los juegos de realidad virtual es que al momento de sentirte inmerso te permite utilizar ya sea tus manos y demás. Pero bueno, es momento de hablar de la primera consola que hizo uso de esta tecnología. Vamos a hablar sobre la Sega VR1 del año 1993. En medio de la relatividad de la Sega, Nintendo, que dominaba la industria en los años 90, Sega decidió adelantarse a Nintendo al anunciar un año antes, en 1993, la Sega VR1, una consola de realidad virtual. Aunque la consola nunca llegó al mercado y solo se quedó en un prototipo, esta fue un hito importante porque su visión fue siendo la primera compañía grande en los videojuegos que intentaba llevar la tecnología VR a hogares en todo el mundo. El Sega VR1 estaba diseñado con un accesorio para la Sega Genesis, un casco que controlaba las pantallas LCD duales de vista estereoscópica en 3D y sensores intercambiables para rastrear los movimientos de la cabeza del jugador. También prometía una experiencia inmersiva en 360 grados, permitiendo a los jugadores mirar a su alrededor dentro de juegos. Sega lo publicó como una experiencia que envolvería todos los sentidos. Sin embargo, las precauciones sobre el mareo y el movimiento, la seguridad del usuario y las limitaciones técnicas que llevaron a Sega a cancelar este proyecto antes de su lanzamiento. Como el Sega VR1 nunca fue lanzada, sus juegos nunca pudieron ver la luz, aunque se sabía que Sega estaba trabajando en varios juegos para acompañar el lanzamiento de esta consola. Entre los juegos teníamos a Nuclear Rush, un simulador de combate futurista, Iron Hammer, un simulador de vuelos en helicóptero, Matrix Runner, un videojuego de aventuras estilo Cyberpunk, y Outlaw Racing, un juego de carreras y combate vehicular. Qué triste que de verdad no tuvimos la oportunidad de conocer esta consola, hubiese sido genial, ya que en aquella época Sega, que era la competencia directa de Nintendo, utilizaba muchos gadgets, ¿cómo es que se le dice? Gimmicks, para llamar la atención del público, que quizás no eran cosas tan
útiles al momento de jugar o experimentar, pero te hacían llamar la atención y que tú digas, hey, yo quiero esa consola, yo quiero jugar con Sonic, yo quiero jugar con alguno de los elementos que tiene esa consola y no tiene los demás. Y bueno, como les dije, esta consola no llegó a salir. Fue muy triste porque lo hubiese significado un avance genial y permitido que la tecnología al día de hoy estuviese más adelantada, pero fue algo que, bueno, no sucedió, ya está fuera de nuestras manos, pero más adelante te comentaremos las siguientes consolas. ¿A ti te hubiera gustado ver qué pudo llegar a haber sido esta Sega VR One? Yo creo que hubiese estado muy interesante porque sobre todo conversando sobre esa época de 1991, 1993, que la rivalidad y la industria de videojuegos llevaba como título Sega contra Nintendo, la verdad es que hubiese estaba muy chévere ver cómo estas dos compañías intentaban sobrepasarse la una a la otra. Pero me llama muchísimo la atención porque, como les habíamos comentado previamente, este año, 1993, fue el primero donde se empezaron a registrar como estos mareos, ¿no? Como estos efectos secundarios de la realidad virtual, que realmente no sé explicar por qué suceden exactamente, pero me imagino yo que, bueno, uno se imagina que la realidad virtual es simplemente ponerte una pantalla aquí en los ojos y ya. Y la verdad es que no, porque tienes que emular la visión de los ojos, chicos, y es un poquito difícil porque cada ojo en el mundo real, por decirlo de alguna forma, tiene su propia visión. Entonces es el cerebro el que se encarga de combinar ambas visiones de ambos ojos y por ende cuando hacemos realidad virtual se tiene que hacer exactamente así. Tipo, en cada uno de tus ojos o en cada uno de los visores tienes una propia pantalla. Entonces si la persona no está muy acostumbrada o usa lentes, la verdad es que se presta muchísimo para mareos, vómitos o que la persona no se sienta tan cómoda o tan inmersa dentro de este mundo de los videojuegos. Vamos a ver un poquito sobre esta consola de 1993 de las manos de Sega y ya volvemos. Oye. Un elemento crucial que tienes que tener en cuenta es que estas consolas, estos dispositivos que te permitían jugar y sentirte más inmerso en el mundo, también tienen un factor que los hacía importante al momento de utilizarlos, la cual es la ergonomía y la comodidad, las cuales afectaban a tu experiencia en este tipo de dispositivos. Iba a decir experiencia, me confundí. La siguiente consola de la que te vamos a hablar fue uno de los puntos más controversiales, ya que la ergonomía y la experiencia no eran de los mejores. ¿Tú conoces cuál fue esta consola? Claro que sí, porque si estábamos hablando de Sega, nos toca hablar de Nintendo y Nintendo con la Nintendo Virtual Boy de 1995, porque Sega no pudo iniciar la era de los videojuegos de la realidad virtual, lo que le permitió a su eterno rival en los 90s, Nintendo, aprovechar la oportunidad y convertirse en la primera compañía en llevar la experiencia de realidad virtual a los hogares de manera comercial en 1995, con el estreno de su nueva consola, la Virtual Boy. Su mayor innovación fue su sistema de visualización, que a diferencia de las pantallas a color de la época, utilizaba un proyector LED monocromático color rojo y un espejo oscilante para crear la ilusión de profundidad en 3D. Este diseño era mucho más económico que las pantallas a color. El Virtual Boy era un dispositivo de sobremesa con un soporte, ya que el diseño estaba pensado para que los jugadores lo usaran sentados, evitando la necesidad de un seguimiento completo del cuerpo. La consola creaba un efecto 3D estereoscópico, lo que significaba que cada ojo veía una imagen ligeramente diferente para generar la percepción de profundidad, justamente lo que les estaba comentando, chicos. Aunque se comercializó como una consola de realidad virtual, muchos lo consideran más bien como un visor 3D debido a sus limitaciones. El seguimiento de la cabeza era nulo y la interacción se limitaba a un controlador tradicional. Algunos de los juegos más destacados de la Virtual Boy fueron Mario's Tennis. El título que se incluía con la consola era un juego de deporte sencillo pero adictivo que mostraba el efecto 3D del sistema. Tenemos a Virtual Boy Wario Land, considerado el mejor juego de la consola. Era un juego de plataformas protagonizado por Wario, que utilizaba las dos capas de profundidad de una manera ingeniosa. Teníamos Red Alarm, que era un juego de naves que emulaba el estilo de Star Fox y utilizaba los gráficos poligonales del sistema. Y también teníamos
Telero Boxer, un juego de boxeo en primera persona que hacía uso de un interesante sistema de capas de profundidad. Esto era... La Virtual Boy fue un antes y un después en la historia de Nintendo. De hecho, muchísimas personas dicen que esta consola fue un poco un fracaso para Nintendo porque no se vendió como queríamos, chicos. Pero bueno, muchachos, no se vayan para ninguna parte, que ya volvemos con más de Nintendo, Sega y la realidad virtual. Chicos, chicas, volvimos aquí a Fórmula Friki. Te recordamos que el día de hoy estamos hablando de las consolas de realidad virtual y cómo esta tecnología permitió que se avance en un ámbito del cual la gente no tiene muy presente, pero que cada día avanza más. Te recuerdo que estábamos mostrándote el segundo intento de consola de realidad virtual, el cual fue la Virtual Boy. Esta consola fue un poco intento desastre, ya que Nintendo quería aprovechar distintos elementos, o vamos a decir, electrónicos. Okay. Querían aprovechar distintas electrónicas que no podían utilizar en lanzar una pequeña consola intermedia entre el Game Boy y la Nintendo 64. Así que lanzaron el Virtual Boy y fue una consola que no cumplió ninguno de sus objetivos, porque no era ni portátil, no tenía baterías, no era realidad virtual, porque realmente no interactuabas con el mundo, solamente era una pantalla, y lo peor de todo, era súper incómoda, ya que el mismo peso de la consola te obligaba a estar sentado así con el visor puesto, y era súper chimbo. Y por ende, Nintendo quiso alejarse por muchísimos años de la realidad virtual, hasta que hicieron un pequeño intento con la Nintendo Labo en la Nintendo Switch. Pero bueno, ya es suficiente de hablar de la Nintendo Virtual Boy y tenemos que hablar un poquito de cómo esta consola fue el declive en los videojuegos de realidad virtual de Nintendo en aquella época. Vamos a hablar del declive en general de lo que fueron las consolas de realidad virtual. Sí, eso es muy interesante porque qué tan mal le tiene que ir a Nintendo con una consola para que todo el mundo le huya a la realidad virtual por muchísimos años. La cosa es que, sin embargo, el Virtual Boy fue un fracaso a nivel comercial y crítico. Entre su mal marketing, que la llamaban la consola de realidad virtual, sin ser realmente una consola de realidad virtual, la posición del visor que obligaba al jugador a encorvarse en posturas incómodas para jugar, la pantalla roja del visor que era incómoda a la vista y su pobre catálogo de juegos, provocaron que la Virtual Boy fuese descontinuado en menos de un año, convirtiéndose en el fracaso más grande de Nintendo. Este fracaso fue tan grande que se convirtió en el último clavo en el ataúd para la tecnología de realidad virtual en la industria de los videojuegos. A partir de aquí, ninguna compañía querría invertir tiempo y recursos en desarrollar esta tecnología dentro del medio. Y así se mantuvo hasta la llegada del Oculus Rift en el 2012. Gracias a las mejoras tecnológicas conseguidas en los últimos años, se logró crear un sistema de consolas de realidad virtual que pudiera materializar por fin esa visión que tenían de hace más de 20 años, lo que permitiría la creación de otras consolas como el HTC Vive, e incluso compañías grandes llegasen a invertir en esta tecnología como Sony, creando el PlayStation VR. A mí me gusta mucho porque... me gusta mucho el hecho de que siento que nosotros capaz como humanidad o como creadores o como compañías realmente tenemos muchos sueños o muchas cosas o ideas que lograr, pero a veces la tecnología no está tan del favor de nosotros. Eso era exactamente lo que tenía que pasar con la realidad virtual, de que tenemos que esperar casi 20 años para que otra compañía o otro intento se lograra en el mercado. La verdad es que la realidad virtual siempre ha existido. Muchos pilotos de aviones a la hora de usar cascos o cierto tipo de visores usan realidad virtual, pero no es tan inmersivo porque obviamente tienen que seguir viendo porque
porque está pilotando un avión. Pero el hecho de la aplicación de los videojuegos tardó un poquito y la verdad que hubo un boom muy grande en el 2012. Yo la verdad estaba bastante pequeño, tenía 11, 12 años si no me equivoco. Y no sé si te acuerdas que había un videojuego de terror que se llamaba Amnesia. Amnesia, sí, lo llegué a ver. Era muy interesante y muy inmersivo. Y de hecho, Oculus Rift sacó una versión de este juego para la realidad virtual. Y si ya yo soy terrible para los juegos de horror, imagínate en realidad virtual que estás en lo más tranquilo con tus audífonos y escuchas el monstruo atrás tuyo. ¿Tú te vas a voltear? Obviamente no, chicos. Y la verdad es que PlayStation VR yo creo que ha sido una de las mejores entregas de realidad virtual dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo porque el mando, si no me equivoco, era de los primeros mandos que teníamos, que capaz no tenía la función para cada uno de los dedos individual, pero tenía para usar el índice y el pulgar, lo cual le daba muchísima más creatividad e innovación a las compañías a la hora de crear los videojuegos. Sí, bueno, las compañías han mejorado muchísimo y la inmersión ha pasado no solamente de ser el único dispositivo de vista, sino que también ahora te incluye lo que es audio omnidimensional, lo que te permite escuchar los sonidos de distintas direcciones. Como lo mencionaba mi compañero Guillermo, en los juegos de terror esto es esencial para tú saber y predecir por dónde te van a atacar los enemigos. También existen consolas las cuales han mejorado muchísimo el uso de lo que es los mandos. Ya a día de hoy la tecnología ha avanzado lo suficiente y fuera del ámbito de los videojuegos, marcas como Apple y demás están lanzando distintos visores, los cuales tienen lentes integrados 3D, los cuales te detectan las manos y solamente con el uso de tus manos puedes interactuar con su mundo virtual. Y así hay muchísimas más. Tenemos los que son de los MetaQuest. Tenemos, bueno, no me acuerdo en este momento de todos. Hay varios, no lo sabemos de memoria, pero me llama muchísimo la atención eso que comentas, que los últimos visores que están saliendo para el mercado ya no vienen con mandos, como bien dices, sino que tienen estos sensores que yo no sé cómo la tecnología ha avanzado tanto, chicos, pero que si tú pones tus manos así enfrente del visor, detecta cada uno de los dedos. Y es muy interesante y no solamente ha avanzado la tecnología y ha avanzado las compañías, sino que también ha avanzado muchísimo la comunidad de gamers o fans, porque hay muchísimos juegos, por lo menos como puede ser un Valheim, que es un free to play que está muy interesante, pero la verdad, chicos, es que se los comento porque el juego es normal, es un survival tranquilo, pero los mismos fans han creado mods o adaptaciones para que tú puedas descargar y hacer el juego en realidad virtual. Ya no tenemos por qué esperar por otras compañías. Claro, obviamente igual tienes que tener tus lentes de realidad virtual, eso es absolutamente necesario, pero esto pasa con muchísimos otros juegos e incluso hay un mod dentro de Skyrim de realidad virtual que se conecta a una cinta caminadora y te permite caminar dentro del juego. Claro, esto suena muy divertido y muy entretenido y obviamente lo es, pero cuando lo aplicas a la práctica es un poquito difícil porque el mundo de Skyrim es absolutamente enorme y que literalmente tú des un paso en la vida real y tu personaje dé un paso mínimo dentro del videojuego, no lo hace tan práctico. De hecho, en estos días había un creador de contenido que vi que me gustó muchísimo. En el mundo de Skyrim hay un lugar, una montaña que tú tienes que subir, que son 7000 pasos. Y este jugador lo conectó a la cinta de caminar e intentó dar los 7000 pasos, pero obviamente no está tan bien configurado y fueron como 12000 pasos y un stream de casi 10 horas. ¡Wow! Bueno, así como esos intentos que mencionaste de la comunidad, también no solamente sucede en Skyrim, sino en otros videojuegos. Yo soy súper fanático del videojuego de Minecraft. Sé que a no todo el mundo le encanta, pero a mí me gusta. Y la misma comunidad ha creado mods para que sea compatible con algunos de estos lentes de realidad virtual. Y lo mejor, al menos en el caso del PlayStation VR, te permite utilizar los mandos de PlayStation, que como él mencionaba, te permite utilizar 3 dedos, el índice, el pulgar y el corazón. El corazón es para el L2, si no me equivoco. Sí. Ajá, y el corazón para hacer tus distintas acciones. Y no solo eso, tienes gestos de movimiento. Por ejemplo, para destruir un bloque, tienes que hacer el movimiento. Gesto como si fuese en Minecraft. Lanzar una flecha, tienes que utilizar el arco y te permite sentirte completamente adentro del mundo. No solo eso, hay juegos que se han hecho hiper populares y que los ves en videos así hasta de fondo. Por ejemplo, yo ya tuve la oportunidad de jugar en un evento que hubo aquí en Caracas un videojuego que es bastante popular que se llama Beat Saber, que escuchas música y en cada beat tienes que hacer cortes. Pero bueno, no te despegues de la pantalla porque vamos a seguir hablando de este tema. Así que bueno, allí, quédate ahí y busca lo mejor para disfrutar del programa. Bueno,
Hey, ¿qué pasó mis panas? ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a Fórmula Friki, chicos, que ya lastimosamente estamos cerrando el programa de hoy, pero la verdad es que les recordamos que estábamos conversando un poquito sobre los inicios de la realidad virtual, cuáles fueron los intentos de Sega, de Nintendo, el fracaso que fue la Virtual Boy y cómo casi pasaron 20 años antes de que la realidad virtual y sobre todo los lentes de realidad virtual volvieran un poquito al mundo de los videojuegos. De hecho, estábamos comentando un poquito también sobre los mods y los videojuegos más modernos que han sacado, y de hecho queremos comentarles sobre un juego que está muy de moda ahorita, si no me equivoco creo que se llama Blade and Sorcery, pero es como un simulador de gladiador. Es muy interesante, la verdad es que se ve muy realista y los clips que pueden conseguir en internet, chicos, no tienen pérdida. Son muy buenos, son bastante divertidos. Yo también los he visto y son súper cómicos, ya que la persona aprovecha no solamente para sentirse como un gladiador, sino hacer sus bromas. Pero bueno, les recordamos que eso fue todo por el capítulo de hoy de, ¿cómo se llama?, en el que estamos hablando de realidad virtual en los videojuegos. Si quieres enviarnos más información o preguntar por dónde puedo sugerirles temas para que hablen en siguientes capítulos, tienes nuestras redes sociales que te las recordaremos más adelante. Yo lo pasé súper bien, ya que este es un tema bastante divertido y que sé que nuestro público siempre está pendiente de todo lo que estamos publicando y hablando. También muy interesante, chicos, hablando de las redes sociales, vamos con mi parte favorita del programa, muchachos, que es nada más y nada menos que sus comentarios que nos dejan en el grupo de Facebook, en Instagram, en todas partes, muchachos. Así que vamos allá a ver qué dibujos tenemos para el día de hoy. Adelante. Perfecto, este es de parte de Nelfer Polanco. Y este dibujo lo hice yo, soy yo de karate. Mira, me gusta muchísimo, ya que estás mostrando una de tus técnicas. Me gusta bastante que la anatomía que hiciste de ambas personas te quedó súper bien. Yo le doy 10 cintas de 10, completamente aprobado. Me gusta mucho el cabello de los personajes, no sé por qué específicamente está muy bien logrado, y me gusta que el cinturón negro de la derecha, no sé cómo se llama específicamente, pero ves esas dos líneas blancas. Ajá. Tengo entendido que una vez que uno llega al cinturón negro, tienes como que otros dans, ¿no? Que seguir subiendo, y la verdad es que siento que es un detalle muy pequeño, pero muy bonito. Vamos allá con el siguiente dibujo o comentario del día de hoy, que también es de nuestro queridísimo Nelfer Polanco, que nos pone: hola a todos los de Fórmula Friki, este dibujo es de Kakashi Hatake, nada más y nada menos que el ninja que copia, chicos, el ninja de los 1000 jutsus. Yo siento que es uno de mis personajes favoritos de Naruto. La verdad es que siento que es un personaje tan pero tan icónico que tuvieron que copiarlo para Jujutsu Kaisen. Totalmente. A mí me gusta muchísimo. También yo me acuerdo que cuando vi Naruto yo siempre me sentía identificado con él, porque yo como Naruto siempre necesité guía en la vida, tener a alguien que me dijera, mira, haz eso así, aprende a hacer aquello. Y él era el personaje que siempre te ayudaba, que a pesar de que se burlaba de Naruto y de sus alumnos, de vez en cuando los ayudaba y siempre estaba presente para ellos. Era muy buen profesor, estoy de acuerdo. Yo creo que a este dibujo le podemos dar 10 Sharingan de 10 Sharingan. Totalmente, claro que sí. Vamos allá con el siguiente comentario que nos dejan, chicos. Este también es de parte de Nelfer Polanco. Aquí les dejo este dibujo de Naruto Uzumaki. ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Mira, a mí me gusta muchísimo la expresión que le pusiste, ya que tiene una mirada perdida en el escenario. Me gusta bastante porque uno de los elementos que siempre le vi yo a Naruto, o que yo me sentía identificado con él, es que a pesar de ser un niño feliz, sí tenía sus momentos reflexivos en donde se sentía solo o no conectaba con mucha gente. Entonces me agrada y pienso que capturaste toda su esencia, completamente. Me gusta mucho, yo capaz no diría que Naruto fue específicamente un niño feliz, porque bueno, la verdad que recuerdo que tuvo unos momentos bastante tristes, pero me gusta mucho la reflexión que tiene Naruto de que a pesar que el mundo te tire crueldad, odio y muchas cosas feas, la verdad es que importa mucho lo que tú dejas entrar y la felicidad que tú transmites, y eso es lo que yo rescato. Y me gusta mucho específicamente este dibujo, los pliegues de la ropa. No sé cómo lo logró, yo la verdad es que soy malísimo para todas las manualidades y dibujar y colorear, pero te quedó muy lindo, Nelfer. Yo creo que le podemos dar 9 colas de 9 colas. ¿Qué opinas? Totalmente. A mí me gusta muchísimo, bastante, tanto la expresión de la ropa, estás avanzando muchísimo. Vamos con el siguiente comentario. Vamos aquí con el siguiente comentario que nos lo deja nuestro amigo Yer y les digo, acá dibujos del compa Chiro, y nos pregunta, ¿dónde puede ver Ávila TV? ¡Wow! ¿Dónde ver Ávila TV? Claro que sí, nos puedes conseguir actualmente en nuestro canal de YouTube, que es Ávila TV. Ahí casi siempre estamos transmitiendo en vivo y también puedes ver qué otro tipo de programas o programación tiene para ofrecer Ávila TV. Así que chicos, vamos allá con este dibujo, se ve muy bonito.
Se ve muy, muy bonito. A mí me gusta mucho Kimetsu no Yaiba. Siento que está muy bien logrado. Y la verdad es que Tanjiro es un personaje que vale muchísimo la pena donde lo pongas. Está increíble, me gusta mucho que capturaste su expresión, sus facciones y todo lo hiciste con un nivel de calidad bastante alto. Puedo decir que la primera en donde está mirando al viento, bueno, después descansando me encanta, pero en donde te destacaste más es creando su respiración del agua, en donde no solamente lo pintaste a él, sino que lo recreaste con su ataque. Vamos con el siguiente comentario. ¡Wow! Esto está muy bonito y también tenemos a un poquito de Demon Slayer y un poquito de Dragon Ball. Aquí tenemos a Haitan Chamuel que nos pone a la izquierda un dibujo muy bonito y muy bien logrado de Tanjiro Kamado con Nezuko Kamado, su hermana convertida en demonio. La verdad que está muy bien logrado. Me gustan mucho las expresiones del rostro. Sí, está bastante increíble. Capturaste completamente la esencia de ellos dos en el primer capítulo, si no me equivoco, porque ahí está Tanjiro intentando defenderla de los demás cazadores, específicamente del pilar que estaba en ese capítulo, que era Tomioka. Tomioka. Ya, se me iba a olvidar. Y me gusta muchísimo. ¿Cómo sé que es del primer capítulo? Porque veo que el Haori que le dibujaste es distinto al Haori a cuadros verdes que utiliza. Es un pequeño detalle, pero está bastante un bien. verdadero fan. Ahora vamos con el siguiente dibujo que me encanta. El personaje... bueno, ya, ese fue el último comentario. Pero bueno, si les pero recordamos. nos faltó comentar un poquito el dibujo de la derecha, Sí, que sí. era Gohan del futuro, que también se veía muy, muy lindo y muy bien logrado. Yo la verdad es que no desconozco un poquito como esa saga del futuro y de los androides, pero la verdad creo que a este Gohan le falta un brazo, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Ahí estaba justo antes de perderlo, si no me Ok. equivoco. No sé si tenía el otro brazo, pero ¿qué es lo que sucede con este Gohan? Él es de una línea alterna, en donde los villanos de ese momento lo dañaron por completo. Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos que nos sigas viendo en los demás capítulos que vamos a hablar de Fórmula Friki sobre todos los temas que a ti y a mí nos encantan. Así que nos vemos en otra ocasión.